Quisiera comenzar con una historia popular que puede ilustrarnos y guiarnos hacia lo que escucharemos hoy. Esta historia cuenta que el jefe de una fábrica estaba cansado, estaba harto de que sus empleados le robaran material de su fábrica. Así que decidió colocar un guardia en la puerta de la fábrica para descubrir quiénes eran los que los estaban robando. Llega el primer día, el guardia está en la puerta y todos los empleados estaban extrañados de la presencia de este guardia. El guardia comienza a revisar uno a cada uno de los empleados de esta fábrica para ver quién se está robando las cosas de la fábrica. En ese momento sale uno de los empleados con una carretilla llena de aserrín y de trozos de madera. El guardia le dice: perdona, ¿dónde va todo eso? ¿Qué es lo que tú llevas ahí? Y el empleado responde: solo llevo aserrín y algunos trozos de madera. El guardia le dice: ¿seguro? ¿Tú no estás robando nada de la fábrica? Y el hombre dice: no, en lo absoluto, solo llevo aserrín y algunos trozos de madera. Sin embargo, el guardia le hace tirar todo a este hombre, todo lo que había allí en la carretilla. Y lo que sale de allí es solo aserrín y trozos de madera. El guardia estaba extrañado. Le vuelve a preguntar qué lleva en la carretilla al día siguiente. Y el empleado responde lo mismo: aserrín y trozos de madera. Y el guardia vuelve a escarbar en la carretilla y solo encuentra eso. Pasa el primer día, segundo día, la primera semana, segunda semana, y el guardia sigue desconfiando de este hombre y cree que es este hombre el que se está robando las cosas de la fábrica. Pero siempre pasa la misma historia. En la carretilla solo había aserrín y trozos de madera. Después de 2 semanas, el guardia le dice a este hombre: ven acá, yo quiero conversar contigo algo. Seamos honestos, hablemos con honestidad. Los dos sabemos que tú te estás robando algo de la fábrica. Yo te prometo que si tú me dices qué es lo que te estás robando de la fábrica, porque todos estos días me he enfocado dentro de la carretilla y lo que encuentro es aserrín y madera y no encuentro nada. Te prometo que si eres honesto conmigo, no le digo a nadie. Y el hombre le dice: está bien, sí es cierto, me estoy robando cosas de la fábrica. ¿Pero qué es si solo encuentro en esa carretilla aserrín y madera? Y el hombre le dice: me estoy robando las carretillas. ¿Por qué esto es importante? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Nosotros muchas veces nos fijamos en las cosas insignificantes de la Biblia, de la vida, no de la Biblia, sino de la vida, y de aquellas cosas que Dios nos ha mandado a hacer, las cambiamos y terminemos perdiendo de vista lo que realmente importa, lo que realmente tiene valor, lo que realmente es relevante, lo que realmente Dios nos ha mandado a hacer, y perdemos tiempo, energía en aquello que Dios no nos ha mandado a hacer. Perdemos tiempo en lo insignificante en lugar de enfocarnos en lo que realmente importa. ¿Por qué les digo esto? A lo largo de los siglos, la iglesia ha tenido un impacto muy importante en la sociedad, en especial en los primeros siglos. Por ejemplo, no yendo tan atrás, en los tiempos de George Mueller. George Mueller, un hijo de Dios, él comienza a ver niños abandonados en las calles de Inglaterra y dice: yo tengo que hacer algo, porque él entendía que era sal de la tierra y luz del mundo, y eso era algo importante en lo que él se quería enfocar. Y él dice: por ende, yo tengo que hacer algo con estos niños abandonados en las calles de Inglaterra, y comienza a levantar casas, hogares para recibir y proteger a cada uno de esos niños. Más adelante, Ida Scudder, misionera reformada, vio a mujeres muriendo sin atención médica en la India y comenzó una pequeña clínica que terminaría convirtiéndose en una gran institución médica cristiana donde muchas mujeres fueron atendidas en medio de sus problemas de salud, porque ella entendía, no quería solo enfocarse en el aserrín y trozos de madera, sino en lo que importaba. Ella decía: yo soy sal de la tierra, yo soy luz del mundo, tengo que hacer algo, crear un impacto en esta sociedad. Y a medida que avanzamos también tenemos a William Wilford.
Miró una sociedad que compraba y vendía seres humanos y pasó décadas luchando contra la esclavitud. Y si seguimos avanzando, en un momento de la historia tenemos a pastores presbiterianos despertados por el evangelio, quienes entendieron que también había que formar la mente de la juventud y levantaron instituciones educativas como el colegio que llegaría a ser hoy Princeton. Luego también tenemos a William Carey, el padre de las misiones modernas, quien comienza a ver en el lugar donde estaba que las leyes que existían en dicho país y ciudad no eran correctas. Cuando el esposo de una mujer moría, ¿qué se hacía con la viuda? Se quemaba viva sobre el ataúd de su esposo. Cuando William Carey vio todo esto, él dijo, ya va, esto no puede seguir siendo así. Entonces él comienza a hacer reformas en esas leyes para proteger la dignidad de esa mujer, quien lleva la imagen de Dios. Y así sucesivamente fue avanzando la historia. Los cristianos se enfocaban en lo que realmente importaba, creando un impacto en su entorno, en la sociedad y en su comunidad. Pero a medida que fue avanzando los siglos, esto fue cambiando negativamente. Los cristianos se comenzaron a enfocar en el aserrín y los trozos de madera, o sea, en el activismo religioso, en un montón de actividades, en un montón de conferencias. Ahora todo es un concierto, ahora todo es lo que sucede dentro de las paredes de la iglesia, y comenzaron a levantar muros a su alrededor. Comenzaron a impactar menos a sus comunidades, comenzaron a impactar menos a la sociedad. El mundo comenzó a entrar más y a hacer más daño, y el impacto de la iglesia, que es sal y luz, se comenzó a perder. Se comenzaron a enfocar en lo que importaba poco, y en lo que realmente importaba lo comenzaron a abandonar. Y hoy en día tenemos la sociedad que tenemos porque la iglesia ha olvidado que la iglesia a la que Dios nos ha llamado no es una iglesia con muros, sino es una iglesia sin muros, que impacta y va a nuestros alrededores, porque somos sal de la tierra y luz del mundo. Y precisamente basado en eso, yo quiero dejar en sus mentes la siguiente verdad que examinaremos a través de los versículos que ya leímos. Y esta es mi idea central para ustedes hoy. Impactemos significativamente el mundo donde Dios nos colocó. Esas son las palabras para ti y para mí hoy. Y que la dejé en la mente de nuestros hermanos en el primer culto. Impactemos significativamente el mundo donde Dios nos colocó. Y para eso lo vamos a ver bajo dos encabezados sencillos que fluyen de los versos que ya leímos en Mateo 5, 10 al 16. Y estos encabezados son los siguientes. Una iglesia sin muros, en primer lugar, es sal de la tierra. Y en segundo lugar, una iglesia sin muros es luz del mundo. Es eso. Esa es mi definición de una iglesia sin muros. Una iglesia que es sal de la tierra, una iglesia que es luz del mundo. Y sin más preámbulo, veamos esta primera pieza de estos dos encabezados. Esa iglesia sin muro que sal de la tierra, ¿qué significa eso? ¿Hacia dónde nos quiere dirigir eso? ¿Por qué es importante eso para nosotros, la iglesia hoy en el 2026 en Caracas, Venezuela? Veamos en primer lugar, una iglesia sin muros es sal de la tierra. Cuando miramos los versículos 13 del capítulo 5 del Evangelio según Mateo, Jesús hace la siguiente declaración: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Y observemos cuidadosamente cómo habla Jesús. Jesús no dice traten de convertirse en la sal de la tierra. Eso no dice Jesús. Jesús no dice espero que algún día sean la sal de la tierra. Ni siquiera dice sean la sal de la tierra. No hay imperativos aquí. Jesús dice vosotros sois la sal de la tierra. Esto es fundamental, queridos hermanos, porque Jesús no comienza con imperativos ni con actividad. Jesús comienza con identidad. Vosotros sois la sal de la tierra. Porque identidad siempre precede a actividad. Yo voy a vivir en este mundo, voy a comportarme en este mundo, actuar en este mundo, mirar e interpretar las cosas en este mundo de acuerdo a lo que yo creo que soy.
Si yo creo que soy una persona abandonada, a quien nadie ama, así voy a ver las relaciones, la vida y todo lo demás. Si yo creo que soy una persona herida y esa es mi identidad, así me voy a comportar. Si yo creo que yo soy una persona depresiva y ansiosa, con trastorno bipolar o cualquier otra lucha que puedas tener, eso va a moldear la forma como actúas. Lo que crees que eres, eso va a moldear tus acciones, tus pensamientos y la forma en cómo te relacionas con los demás y con Dios. Y la Biblia dice que tu identidad, no que eres abandonada, abandonado, que no eres amado, rechazado, maltratado, herido. No, la Biblia dice que eres un hijo de Dios, que por la gracia de Dios ahora eres llamado sal de la tierra y luz del mundo. Esa es tu identidad si eres hijo de Dios. Y Jesús te dice, tu llamado es vivir de acuerdo a lo que yo digo que tú eres, no de acuerdo a lo que el mundo dice que tú eres, ni siquiera basado en lo que tú misma o tú mismo dices de ti mismo que tú eres. Sino, dice Cristo, lo que yo digo que tú eres debe moldear lo que tú haces. Identidad antes que actividad. Por eso, antes de preguntarnos qué debe hacer un cristiano en el mundo, debemos comprender primero lo que somos gracias a Cristo. No somos sal porque realizamos buenas obras. No nos convertimos en sal porque hacemos buenas obras. Hacemos buenas obras precisamente porque somos hechura suya, porque somos hijos de Dios, porque por Cristo hemos sido convertidos en sal de la tierra y luz del mundo. Cristo está hablando aquí cuando dice vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Acaba de hablar, acaba de describir las bienaventuranzas. Eso es lo que tenemos en los primeros versículos de Mateo 5. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con ser sal y luz? Bueno, lo que Cristo está diciendo es que a los hombres y mujeres a quienes está llamando sal de la tierra y luz del mundo son cuyos hombres y mujeres de quienes acaba de describir su carácter en las bienaventuranzas. Explico. Cristo está diciendo que los que son sal de la tierra y luz del mundo son aquellos pobres de espíritu que mencionó en las bienaventuranzas. Que aquellos que son sal de la tierra y luz del mundo son aquellos que llamó mansos en las bienaventuranzas. Que aquellos que son misericordiosos en las bienaventuranzas son los que son sal de la tierra y luz del mundo. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que son pacificadores y aquellos que están dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Esos son la sal de la tierra y luz del mundo. No simplemente los que dicen, sí, yo soy cristiana porque vengo de un hogar cristiano y alguien me bautizó. No, estos que él describe aquí son aquellos que evidencian por su vida que son realmente lo que Cristo dice que son, sal de la tierra y luz del mundo. Esos son. A lo que un siervo del Señor dijo lo siguiente: ser sal y luz no consiste simplemente en predicar un mensaje, sino en poseer un carácter transformado y manifestarlo en todas las áreas de nuestra vida. Eso es ser sal y luz, una vida transformada, que la gente puede ver en tu vida como cada área ha sido marcado por ese Dios del que dices creer. Eso es ser sal y luz. Por lo tanto, cuando hablamos de una iglesia que hace bien a una nación, nuestro primer pensamiento no debería ser qué nuevo programa podemos hacer para la ciudad, qué nueva actividad podemos organizar. No, es recordar quiénes somos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque leímos desde el versículo 10 de Mateo 5. Recuerden lo que dice Jesús en Mateo 5, versículo 10 que leímos hace un momento. Dice, el mundo los va a perseguir por causa de mi nombre. El mundo los va a matar por causa de mi nombre. El mundo los va a calumniar por causa de mi nombre. Inmediatamente después de decir eso del mundo, de lo que el mundo hará contra nosotros, entra esa declaración: ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Qué quiere decir esto, Jesús? Sencillo. Jesús está diciendo, yo quiero que ustedes vayan a hacerle bien, a ser sal de la tierra y luz en ese mismo mundo que los va a perseguir, los va a matar y los va a calumniar. Por eso la relación entre el final de las bienaventuranzas y al principio de esa declaración.
Les acabo de decir, los va a perseguir ese mismo mundo que los va a matar, que los va a perseguir, que los va a hostigar, que los va a calumniar. Pues a ese mismo mundo ustedes van a ir a hacerle bien. Ustedes los van a impactar positivamente. A ese mismo mundo que les va a hacer mal, ustedes van a hacer todo lo posible para hacerle bien. Porque ustedes son la sal de esta tierra y la luz de ese mismo mundo que se vendrá con toda su maldad contra ustedes. ¿Se entiende hasta ahí? Nuestro plan no es, cuando vemos este mundo dañado, hacer más actividades, sino recordar lo que somos. Porque una iglesia puede tener muchas actividades y ejercer al mismo tiempo muy poca influencia cristiana en su comunidad. Podemos tener una iglesia con un montón de programas, miles de ministerios, un montón de músicos, un montón de instrumentos, un montón de programas, un montón de vigilias y tener poca influencia en el barrio que está a nuestro alrededor. Que si incluso esa iglesia se mueve de ese barrio, nadie la extrañaría, porque no crearon ningún impacto en su comunidad. Y lo mismo es para los miembros de esa iglesia en su comunidad. Si en tu barrio, si en la urbanización donde vives, nadie sabe ni siquiera que eres cristiano o has sido testigo o beneficiado de tus buenas obras, hay un problema serio contigo. Porque la Biblia dice que tú eres sal de la tierra y luz de este mundo. Y eso incluye el pedacito de pasillo donde tú vives, al vecino que está a tu lado o arriba, la comunidad donde tú estás. Y es interesante esto porque también en el mundo antiguo la sal tenía una función sumamente importante en la preservación de los alimentos. No había freezer como ahora. Sin el sistema moderno de refrigeración, ¿qué pasaba con la carne? Avanzaba rápidamente hacia la corrupción. Se dañaba rápidamente. Por lo tanto, la sal lo que hacía al tener contacto con la carne era retardar ese proceso de daño, de corrupción. Y la Biblia dice que tú y yo somos la sal de la tierra. Por lo tanto, esto implica algo más sobre nosotros. Para que la sal pudiera preservar esa carne, para que no se dañara, debía haber obviamente contacto con la carne, ¿sí o no? Por lo tanto, si la iglesia es sal de la tierra, no está llamada a escapar del mundo, sino a tener contacto con ese mismo mundo para evitar que se corrompa. No para mezclarte con ellos, no para agarrar sus malos hábitos, no para que tú te conviertas a ellos, sino para que ellos se conviertan a ti. Por lo tanto, esa idea de un cristianismo monástico, aislado, de 4 paredes, de un montón de actividades en las 4 paredes de la iglesia, eso no sirve ni concuerda con el llamado que Cristo nos ha hecho y con lo que Cristo dice que tú eres, si eres un hijo o una hija de Dios. Y yo estoy cansado que todo el mundo hoy dice que es cristiano, se ha vuelto una moda. Y solo vienen al culto, salen corriendo y tú no sabes más nada de ello, y ni siquiera en su comunidad saben que ella es cristiana o no. Más bien, viste como mundana, camina como mundana, habla como mundana, invierte tiempo como mundana, al final de cuentas que es una mundana. Y eso aplica también para caballeros y demás, estoy hablando en general. La Biblia dice que si tú eres sal de la tierra y tienes el deber de preservar las cosas para que no se dañen, eso implica algo más de nosotros. De que la sal es eficaz únicamente porque es diferente a aquello sobre lo cual actúa. No puede ser igual porque también se corrompe. Así que el hecho de ser sal implica, 1, contacto con aquello que debemos preservar. 2, implica que preservamos para evitar la corrupción. Y 3, implica que debemos ser diferentes sobre aquello con lo que tenemos contacto. Y esto es parte central. Porque si la sal perdiera aquello que la hace sal, que la hace diferente, dejaría de cumplir su función. De la misma manera, nuestra influencia cristiana no aumenta mientras nos parecemos más al mundo, sino cuando nos parecemos menos al mundo e impactamos positivamente a ese mismo mundo. Ser sal de la tierra significa formar familias diferentes, no simplemente familias que asisten a la iglesia.
Ser sal significa trabajar de manera diferente, manejar tus finanzas de manera diferente, tu agenda de manera diferente, tu vocabulario de manera diferente, las fotos que subes a redes sociales de manera diferente. Todo tiene que ser completamente diferente. La iglesia que sale de la tierra es una iglesia cuyos miembros llevan el señorío de Cristo a cada lugar donde Dios lo ha colocado. En pocas palabras, que cuando un no creyente ve cómo yo manejo mis finanzas, mi tiempo, mi forma de vestir, de hablar, de amar, pueden decir definitivamente Cristo es Señor de esa persona en cada área de su vida. Hay alguien más que gobierna en esa área de su vida. Ella misma, él mismo no es Señor de sus finanzas. Él mismo, ella misma no es Señor de su tiempo, sino que hay otro Señor ahí. Ella vive para otro. Y ese es Cristo. Pues eso debe verlo al mundo. La forma como trabajo. La forma como la jovencita o el jovencito cristiano inicia una relación de noviazgo. No puede ser como las películas románticas de Hollywood. Esa persona necesita mirar a la Escritura y ver cómo Dios le invita a establecer una relación pura y santa. No puede ser igual al mundo, sino la sal pierde el valor y su función. Hermanos míos, una iglesia puede llenar un edificio todos los domingos. Y sin embargo, ejercer poca influencia sobre una nación o sobre una ciudad o sobre una comunidad. Nunca se había levantado tantas iglesias evangélicas en países de Latinoamérica, pero Latinoamérica va de mal en peor. ¿Qué pasa con las iglesias y su influencia sobre cada ciudad, sobre cada nación y sobre ese país? Y cuando digo iglesia me estoy refiriendo a hombres y mujeres salvados por la gracia de Dios, que se arrepintieron de sus pecados, creen que en Jesucristo como su único Señor y Salvador y viven para Él y le agradan en todo a Él. Nuestra presencia debe hacer bien a otros. No porque haciendo bien obtendremos identidad, sino porque ya la tenemos. Somos sal de la tierra. Uno de los riesgos que creo que creemos como cristianos reformados es dar gloria a Dios por todo el conocimiento que Dios nos ha dado, y eso está bien. Además habíamos escuchado tantas verdades en nuestra vida sobre Dios, sobre Cristo y su palabra. Está bien estar en una iglesia donde se predica expositivamente. Está bien donde la adoración y los cánticos están centrados en la verdad y no en el hombre ni en las emociones. Está bien que haya comunión, está bien que haya libros de teología, todo eso está bien, yo no estoy hablando mal de eso. El problema es cuando es lo único que consumimos y toda nuestra teología se queda en la mente y no pasa y no corre hacia nuestras manos y pies. Por eso quiero hacerte una advertencia, mi querido hermano y jóvenes que están aquí. No te conviertas en un obeso teológico. ¿Escuchaste eso? No te conviertas en un obeso teológico. Ponle manos y pies a todo lo que crees. No es solo comer y comer libros y comer sermones y comer verdades. Y ya, no pasa de ahí. Y no estés pensando en el que esté a tu lado, en el que está atrás, en el que no te ayudó. No, esto tómenselo cada uno a título personal. No te conviertas en un obeso teológico. Yo lo he visto con esto que ha pasado en La Guaira. La Guaira nos necesita. La Guaira nos necesita. Y no has donado ni siquiera un paquete de toallas húmedas para los bebés que están allá abajo. Ni $1 para comprar un jugo o un helado a los niños que están allí a 40 grados de temperatura. No todos tenemos que hacer lo mismo, pero todos deberíamos hacer algo. Lo que pasa es que parece que los estados calman nuestra conciencia de lo que sabemos que realmente Dios nos está mandando a hacer. ¿Dónde han quedado las buenas obras? Todos sabemos, articulamos doctrina, recitamos sermones. Sí, está bien. Pero ¿qué voy a saber qué tanto ha hecho esa doctrina en tu vida?
Si has levantado muros a tu alrededor. De nada sirve dolerse, llorar por niños que están allá, por los que se están quitando la vida y no estás haciendo nada. Solo te estás convirtiendo en un obeso teológico. Que como no manifiesto buenas obras porque no le estoy poniendo manos y pies a mi teología, no me está llevando a actuar, a caminar en la segunda tabla de la ley y hacer bien a mi prójimo. Bueno, me toca pelear en las redes sociales. Entonces tienes a los teólogos de hoy, jovencitas y jovencitos reformados, donde su teología solo les sirve para pelear y para compararse. En mi iglesia sí se evangeliza, en la tuya no. En mi iglesia se cantan salmos, en la tuya no. En mi iglesia guardamos así el día de reposo, en la tuya no. Y solo para pelear. Yo les digo, manténganse alejados de gente así. Porque detrás de una computadora y de un teléfono cualquiera es guapo y teólogo. Pero en la vida real tú no los ves con los pies metidos en el barro. Y repito, no tenemos que hacer lo mismo, ni todos tienen que bajar a la guaira, pero tienes un nicho pequeño, un huerto a tu alrededor con tu vecino de al lado y no lo aprovechas. ¿Qué impacto estamos dejando en el lugar donde vivimos? Si nos mudamos mañana, nuestros vecinos nos extrañarían. Y si nos extrañaríamos, ¿por qué? Había una hermana a quien amo mucho que ahorita después del primer culto me decía que se sintió confrontada porque ella siempre en el pasillo donde vive barriera su pedazo. Porque los vecinos, como ustedes saben, vivir en comunidad no es fácil. Pero precisamente esos son los escenarios hermosos para ver si realmente naciste de nuevo o no. No tienes que levantar un hospital mañana, ser fiel en lo poco. Y es si esto va a cambiar, hoy ya voy a barrer el pasillo completo. ¿Qué haces cuando sabes que en tu comunidad se rompió un tubo de agua? Que en el piso arriba donde vives hay una anciana que no puede moverse por sí mismo a la consulta médica. ¿Qué impacto estás creando a tu alrededor? ¿Tus vecinos saben que eres cristiano simplemente por tus estados de WhatsApp? ¿Porque se los tuviste que decir? ¿O porque vieron algo en ti y dijeron, vecina, usted es cristiana? ¿Por qué? Por el bien que ha hecho esta comunidad el día en que llegó. Por cómo me ha ayudado y por cómo ha ido más allá de sus propios intereses a mirar hacia las necesidades de los que están a nuestro alrededor. Conocen que somos cristianos por la falda larga, las camisas manga larga y porque salimos los domingos a las 9. Ya por más nada saben que somos cristianos. Somos sal de la tierra. Somos luz del mundo. Ponle manos y pies a toda esa teología que Dios te regaló. Así que si la primera imagen nos habla, la segunda imagen nos lleva más allá. La primera imagen en el texto es de sal. Nos habla de entrar en contacto con un mundo que se corrompe para evitar que eso pase, para beneficiarlo, para hacerle bien al mundo. Pero la luz de la que se va a hablar ahora añade otra dimensión. Ahora esa luz de la que se va a hablar, ese bien que debemos hacer, debe hacerse visible y comunicar al mundo algo de Dios. Y así llegamos a nuestro segundo punto. Una iglesia sin muros es luz del mundo. Versículo 14 de Mateo 5. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Noten de nuevo las mismas palabras. No es Jesús diciendo, conviértanse en la luz del mundo. No es Jesús ni siquiera dando un imperativo, sean luz del mundo. Es hablando de identidad. Ustedes son, ya son luz del mundo. Hay verdades en la Biblia que en el corre-corre que llevamos diario en nuestras vidas no podemos detenernos a examinar o mirar.
pero que cuando la hacemos somos asombrados. Incluso todos nuestros sentidos se involucran. Y una de ellas pensaba yo en esta, que yo, junto a mis hermanos, somos la luz de este mundo. Hay iglesias incluso que llevan ese nombre y sus comunidades no saben ni siquiera, nunca se han beneficiado de nada, sino más bien, Dios mío, ya van a comenzar los evangélicos el culto, ya comienza el escándalo, no dejan dormir, aquí hay niños y hay ancianos. Eso es lo que se sabe de ellos, que en lugar de hacer bien hacen daño y después dicen, es que este mundo nos odia y nos persigue. No, mentira, es que somos desordenados, bullosos y un poco más. Pero Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Hermano mío, eso somos tú y yo. Somos la luz de este mundo. Hay muchas ONGs populares en el mundo. La Organización de las Naciones Unidas no recibe este título. ACNUR no recibe este título. Solo la iglesia, nosotros somos los únicos que somos la luz del mundo. La luz de este mundo somos nosotros. Así siente cuando llegas hoy a casa, yo soy la luz de este lugar. Es como un estadio de béisbol. Todos los reflectores a su alrededor deben estar encendidos porque si no hay pedazo que queda oscuro. Bueno, yo llego a mi casa, a mi comunidad y debo recordar, yo soy la luz de este edificio, yo soy la luz de este barrio, yo soy la luz de este pedazo de tierra, yo soy la luz aquí. Y esto se tiene que hacer notar a partir de ahora, porque eso es lo que Cristo dice que yo soy. Yo soy la luz de este mundo. Identidad antes que actividad. Ahora bien, esta no es luz propia. Esta es una luz recibida. Porque la Biblia dice que Jesús es la luz que vino al mundo a alumbrar a todos los hombres. Eso dice el Evangelio de Juan. Esta luz no nace de nosotros. Esta luz procede de Cristo en nosotros. Por lo tanto, ni siquiera debemos llevarnos la gloria cuando el mundo vea algo de esta luz, porque no es mía. Es como alguien decía, todo lo malo que veas en mí es Plinio Orozco. Todo lo bueno que veas en mí es Jesús en mí. Y para ilustrar esto pudiéramos pensar en la luna. Así es, en la luna. La luna no posee luz en sí misma, yo no sé si tú lo sabías. La luz no genera aquello que proyecta, más bien brilla porque recibe la luz del sol y la proyecta. Bueno, de manera semejante el discípulo de Cristo. El creyente no ilumina el mundo porque tenga algo extraordinario en sí mismo, sino porque vive cerca de Cristo y refleja la luz que ha recibido de Cristo. Por eso la intimidad con Cristo es tan importante. Por eso mi comunión con Cristo es tan importante. Por eso mi relación con Cristo es tan importante. Por eso leo la Biblia, por eso oro, por eso ayuno, por eso me congrego, porque son los medios de gracia que Dios me dio para acercarme a Cristo y recibir la luz de Cristo para luego proyectar a otros esa luz que habita en mí. Por eso no leer tu Biblia, no orar, no confesar tus pecados, no ayunar, no congregarte es un pecado serio y pone en duda la conversión que tú dices tener. Porque un hijo de Dios, un hermano de Cristo quiere estar cerca de Él para recibir de esa luz y proyectarla a otros como la luna. Por eso mi comunión con Él es tan vital. Por eso el llamado en este 2026 en esta iglesia es intimidad antes que actividad, porque de allí es donde se desborda todo. Cuando yo tengo intimidad con Jesús, tengo comunión con Jesús, me relaciono con Jesús día en día, mañana y noche, ¿saben qué es lo que va a pasar? La vida de Jesús se va a desbordar en mí para beneficio de los demás. Pero puede que tu vida luzca como esos bombillos que están en casa que ¿saben? Que tú dices, ya eso hay que cambiarlo, eso no está bien. Puede que tu vida luzca así. Mucha información, poca transformación. Puede que no hay mucha luz de Cristo en ti, o puede que ya no prende. Y eso indica separación de tu vida con Jesús. Y eso es grave. Pero Jesús es tan bueno que hoy te invita a recordar que tu llamado es estar cerca de Él.
a los pies de Él, a disfrutar de la mejor parte en Él, con Él y en Él. No esperemos ganar en las batallas en nuestros matrimonios, en nuestros pecados y en nuestros sufrimientos distanciados de Jesús. A mí me llama la atención que el cristianismo de hoy quiere cambios sobrenaturales en su vida, familia y dolor, pero pasa lejos de Jesús. Una vida cristiana súper superficial, y eso trae cambio superficial. Una vida de comunión superficial con Jesús trae una vida superficial en el Hijo discípulo de Jesús. Comunión superficial, vida superficial. ¿Se entiende esa parte hasta ahí? Por eso tu interés al estar aquí no debe ser: quiero ser miembro de la iglesia, quiero ver peregrino, quiero bautizarme. Cerciórate primero que realmente eres de Jesús y que estás disfrutando a los pies de Jesús. No vivimos de esta manera para llegar a ser luz. Vivimos de esta manera porque Cristo nos ha hecho luz. Y Jesús dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, y que nadie enciende una lámpara para después cubrirla. ¿No es como una tontería hacer todo lo posible, encender la lámpara para después taparla? Bueno, así de tonto se ve la vida de una iglesia que es llamada a ser luz del mundo y se esconde en sus cuatro muros. Así de tonto. Cuando tú fuiste llamado a derribar estos muros y a ir allá afuera, y que todos sientan el impacto de lo que somos. Y esa ilustración de Jesús es súper sencilla. ¿Saben por qué? Lo que está diciendo Jesús es: la luz fue hecha para verse. Por tanto, el carácter del cristiano tiene una dimensión visible. Esa idea de que yo soy cristiano, ustedes no tienen que estar viendo, ni yo tengo que estar mostrándole nada a nadie para que vea que yo soy cristiano. La Biblia dice que sí. Más bien hay algo raro que tú digas que eres eso y nadie ve eso. Tienes que sobreexplicar. Bueno, mire, yo soy cristiano, yo tenía 14 años, el Señor me salvó, desde entonces tengo tantos años en la iglesia, me leí tal libro. No, yo no te estoy preguntando eso. ¿Por qué no se ve en ti? ¿Por qué en tu núcleo más cercano hay que escarbar demasiado para encontrar algo de cristiandad en ti? Venir a la iglesia no te hace cristiano. Ser hijos de cristianos no te hace cristiano. Haberte bautizado no te hace cristiano. Arrepentir de tus pecados, creer en Cristo y que cada aspecto de tu vida refleje que Cristo es Señor de cada aspecto de tu vida, así luce la vida de un cristiano. Es raro que digas que eres, pero eres como la lámpara a la que se le pone un trapo encima. Es raro. Es raro que no lo noten. Es raro que tu cristianismo solo sea palabras, títulos, libros, frases. Es raro. Así que en lugar de precipitarte cuando tomo la cena, cuando hago el curso de membresía, cerciórate que realmente tú estás en Cristo y que en la semana vives para Cristo. Que tu esposo, tus hijos lo notan por cómo reaccionas, por cómo los amas, por cómo luce el tiempo en tu agenda, por lo que publicas. Hermanos míos, escuchen bien esto. El ser luz se nota. Por ejemplo, cuando todos están dispuestos a mentir para proteger sus intereses y alguien decide decir la verdad aunque le cueste, eso se ve. Escuchen, cuando todos buscan vengarse y un cristiano perdona de corazón, eso se ve. Cuando una sociedad vive centrada en sí misma y alguien decide sacrificar tiempo, recursos para hacerle el bien a otro, eso se ve. Eso es ser luz. Eso es ser luz. Y así llegamos al verso 16, el propósito de todo esto.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, que se haga visible para propósito, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Glorifiquen. Jesús quiere que vean. Jesús quiere que el mundo nos vea. Jesús quiere que el mundo te vea haciendo buenas obras. Jesús quiere eso para ti, para mí. Y eso puede parecer extraño porque más adelante en el Sermón del Monte, Jesús advertirá contra hacer buenas obras con el propósito de ser visto por los hombres, hablando de la limosna, el ayuno y la oración. Pero no existe contradicción aquí, se los voy a explicar. El problema nunca es hacer visible una obra, ese no es el problema. El problema es la motivación que gobierna esa obra. Así que el problema siempre está en el interior, no en el exterior. Una cosa es hacer las cosas para que la gente nos admire y otra cosa es hacer las cosas para que la gente admire a Jesús. El fariseo dice, mírenme a mí, pero el discípulo de Cristo dice, miren al Padre y glorifíquenlo. La finalidad es glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso una iglesia sin muros no es una iglesia obsesionada con hacerse famosa. Es una iglesia dispuesta a ser visible cuando esa visibilidad hace visible la bondad de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios. No buscamos protagonismo. No tenemos casi 2 meses bajando a La Guaina, no para buscar protagonismo. Se han atendido más de 3,000 personas ya y no es para buscar protagonismo, es para buscar oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Para que glorifiquen al Padre y lo conozcan. Aquí hay hermanos que han hecho arepas, tortas, jugos, helados. Cada una de esas cosas son para buscar una oportunidad. Para que glorifiquen al Padre. Para que esos niños, esos más de 80 niños que estamos atendiendo en un solo punto de los 5 a los que vamos, que esos 80 y pico de niños conozcan a Jesús. No es buscar protagonismo, es oportunidad. Cuando una familia perdona, cuando un creyente sirve sin buscar reconocimiento y los demás lo ven, la gente tiene que preguntarse, ¿qué clase de Dios puede producir esta vida? Vecino, yo a usted le he hecho mal desde el primer día y apenas supo que tenía una necesidad, subió a ayudarme. ¿Qué clase de Dios sirve usted que puede producir esa clase de vida que usted me sirve a pesar de yo haberle hecho mal? Esas son las preguntas que se deben hacer nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos y la gente que nos ve en la calle. ¿Qué clase de Dios sirve usted, doctora? Que a pesar de yo no poder pagar esto, usted está allí ayudándome, sirviéndome y siempre mostrando gracia, invirtiendo más tiempo en mí cuando otros doctores quieren salir rápido de mí. ¿Qué clase de Dios sirve usted? Escuchen esto. Una nación no es influenciada solamente cuando muchas personas entran a un edificio cristiano como donde estamos. Una nación también es influenciada cuando personas transformadas por Cristo salen de ese edificio y comienzan a vivir como cristianos en cada esfera de la vida. En cada esfera de la vida, la economía, política, familia, trabajo, iglesia. Cuando en cada esfera se ve que Cristo es Señor en tu vida de cada esfera. Sin que una esfera destruya la otra. Sin que la esfera del trabajo destruya el de la familia. Por eso incluso piensa bien en ese tipo de trabajo que son antifamilias. Que no necesariamente son pecaminosos, pero que son antifamilias. Una esfera no puede destruir la otra. Cooperan juntas en armonía para extender el reino de Dios. Recuerda esto, mi hermano. No te conviertas en un obeso teológico. Ponle manos y pies a eso que crees. Porque somos sal de la tierra y luz en este mundo. Ahora bien, ¿cómo luce eso en la práctica? Y aquí tengo unas aplicaciones para terminar. En primer lugar,
Ser sal significa formar hogares diferentes. No solamente hogares que asisten a la iglesia. Repito, ser sal significa formar hogares diferentes. No solamente familias que asisten a la iglesia. Probablemente hay muchas familias aquí que vienen a Trono de Gracia entre el primer y el segundo culto, pero ¿cuántas realmente están evidenciando vidas transformadas, una crianza cristocéntrica, matrimonios que se aman y que los demás lo pueden ver? ¿Cuántos? Una nación empieza a experimentar el bien de la iglesia cuando los hombres cristianos aprenden a amar sacrificialmente a sus esposas y los que están a tu alrededor lo ven. Una nación empieza a experimentar el bien cuando los padres asumen seriamente la formación de sus hijos y no sencillamente se lo entregan al Estado para que el Estado los críe. Por eso creemos y tenemos una comunidad de homeschool, no para apartar a nuestros hijos del mundo, sino para entrenarlos, para impactar al mundo. Una nación empieza a experimentar bien cuando se honra el matrimonio en tiempos donde por cualquier cosa la gente se divorcia. Una nación empieza a experimentar el bien de la iglesia cuando los cristianos cuidan a los ancianos. En un mundo cuando ya mi padre o mi madre anciana ya no me sirve, sino que se ha vuelto un problema porque tengo que cambiarla, limpiarla, cuidarla, la envío a un ancianato. La envío que otro lo cuide. Este mundo necesita más cristianos que valoren la dignidad humana y cuiden a aquellos que un día le enseñaron a caminar, que cuiden a aquellos que un día te alimentaron y te enseñaron a hablar, aquellos que tú no tienes ni idea, todos los desplantes, sufrimientos, vergüenzas y burlas y opresión que tuvieron que experimentar para que la comida tuviera tu mesa, para que tuvieras ese celular, esos audífonos, ese iPad y la comodidad de la que gozas hoy. Veían esto de un video de un niño y un adulto y le dijeron, de acuerdo a lo que yo mencioné, que hayan recibido, den un paso hacia adelante. Y decían, ¿cuánto entre los primer año al quinto año ya era llevado al parque por su papá los fines de semana? El niño. ¿Cuántos de los que están aquí a la edad de 13 años recibieron su primer celular? El niño. ¿Cuántos de los que están aquí comieron tal cosa a tal edad? El niño. Terminó el video y atrás quedó el señor mayor. Jóvenes que están hoy han recibido más de lo que ustedes se imaginan. Y si no se vuelven a Cristo y se arrepienten y obedecen a sus padres, en el infierno les será recordado cada bien que recibieron en esta tierra y que menospreciaron y no valoraron. Y eso es cierto. ¿Cuántos ven como un obstáculo y como un desecho a sus padres cuando envejecen? El único que estuvo porque todos tus amigos hicieron su vida y se fueron. Curioso, ¿no? Hablamos de hacer bien y tenemos a alguien al ladito en la casa. Queremos cambiar el mundo, pero lo que tenemos ahí cerquita en la casa. Una nación recibe bien cuando los cristianos cuidan al vulnerable, al discapacitado. Alguien decía, corro hacia hacer el ministerio de los discapacitados. ¿Saben por qué? Porque ahí realmente se prueba el amor de Cristo, el evangelio y la humildad, cuando muchos huyen de ahí. ¿Quién está llamando el evangelio a los discapacitados? Hey, tenemos un ancianato aquí al lado, ¿lo sabían? Lo acaban de inaugurar hace poco. Está cerca. Pero no vayas si tienes un anciano en casa al que no le prestas atención. ¿Quién está llevando el evangelio a los sordomudos? Porque aquí no hay un ministerio de sordomudos. En la iglesia que plantamos en Yaracuy tenemos uno. Pero aquí, ¿por qué no hay uno? Obesos teológicos. Cristianos de WhatsApp. Ponle manos y pies a lo que crees. Dios quiere hacer algo en ti y en mí. Otra aplicación. Ser sal de la tierra significa que nuestra conversión cambia nuestra manera de trabajar. Si eres médico, quiero decirte esto: el médico cristiano debe practicar la medicina
cristianamente, con verdad. En tiempos donde los médicos nos tratan como si fuéramos cualquier cosa. En tiempos donde cualquiera da un diagnóstico para salir del paso. Necesitamos médicos cristianos que practiquen la medicina honradamente, con verdad, con cristiandad. El comerciante debe hacer negocios con verdad y justicia. El maestro debe enseñar reconociendo la dignidad del estudiante. El empresario debe comprender que trabajadores y clientes son portadores de la imagen de Dios. Tratar bien a tus empleados, darle buen testimonio a los que contratas. No que termines discutiendo con ellos porque le dijiste una cosa al principio y luego en el pago le saliste con otra cosa. Cumple lo que prometes, aunque eso te genere pérdidas. El obrero que debe trabajar con excelencia, aun cuando nadie lo supervise. Si eres discípulo de Cristo, haz bien tu trabajo con excelencia, aunque no haya ni una cámara en tu lugar de trabajo. Eso de hecho es integridad, donde tú te puedes comportar honradamente y en verdad, incluso cuando nadie te ve. Bueno, nadie me está viendo. Bueno, el otro vecino también lo hace. Sí, pero el otro vecino no es sal de la tierra y luz del mundo, tú sí. Cuando en tu lugar de trabajo se pide el favor a alguien, sé el primero en ofrecerte. Mantén tu lugar de trabajo siempre limpio. Sé puntual en la hora de llegada. Y cuida qué tipo de trabajo promueves, que no promueva el pecado, la lujuria, la desnudez, los vicios. Siguiente, ser sal significa combatir las ideas que producen corrupción, no solamente lamentarnos por sus consecuencias. Explico. Una iglesia no impacta a una nación solamente diciendo no robes. Debe formar personas que comprendan por qué la propiedad privada importa, la verdad, el trabajo, la responsabilidad, la justicia. Hermanos, la corrupción no comienza cuando alguien pone dinero en el bolsillo de otro. Comienza mucho antes, cuando una cultura aprende a justificar la mentira, el abuso, la irresponsabilidad y el beneficio personal por encima de la verdad. Siguiente, ser sal significa producir capacidad, no solamente aliviar necesidad. Ser sal significa producir capacidad, no solamente aliviar necesidad. Explico. Necesitamos anhelar comunidades donde aumente la capacidad económica. El reformador Martín Lutero decía que cuando un cristiano ora, Señor, danos el pan nuestro de cada día, implica orar por una mejor economía, por una nación, un modelo de gobierno basado en principios cristianos, donde el comerciante no sea oprimido y asfixiado. Porque si no, ¿de dónde va a venir el pan de cada día? En modelos de gobiernos que la destruyen. Eso también incluye orar por eso. Hermanos, dar comida a alguien es amor cristiano. Y más en lo sucedido en La Guaira. Les dije todo lo que se ha entregado hasta hoy y lo que seguimos haciendo en los próximos meses. Eso es amor cristiano. Un hermano tiene una necesidad y ayudarle, eso es amor cristiano. Pero preguntarnos, ¿por qué esa familia permanece atrapada durante tiempo en una situación económica que le impide desarrollarse? Va a llevar la misericordia a otro nivel. ¿A qué me refiero? Está bien que lo ayudes una vez y dos, pero ¿sabe qué es mayormente amor que puede llevar ese amor a otro nivel? Preguntarle, mi querido hermano, ¿por qué tú de nuevo estás pidiendo ayuda para comida y alimento? ¿Por qué otra vez? Con gracia y amor. Puede haber una mala mayordomía de las finanzas. Puede haber alguien que ya se acostumbró a recibir alimentos y ayuda y esto comienza a crear expectativas. Puede haber alguien que necesita capacitación en ciertos dones o en ciertos oficios para desarrollarse y impulsarse por sí mismo.
Por eso nuestra iglesia trabaja en un ministerio donde aportamos microcréditos a los miembros de nuestra iglesia también, para ayudarles a desarrollarse por sí mismos y no solo que desarrollen o que tengan una bolsa de comida. Por eso enseñamos sobre teología del trabajo. Y es aquí donde tenemos que aprender cómo va la compasión. Hermanos, la compasión cristiana no solo pregunta, ¿qué puedo darte hoy? Sino también, ¿cómo puedo ayudarte a levantarte para que mañana tú puedas servir a otros? No solamente misión dame, sino ¿qué pasa que tú sigues aquí otra vez, mi hermano? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando? Eso es llevar la misericordia a otro nivel. Otra aplicación, pero ahora vamos con la luz. Somos luz. ¿Qué implica ser luz? Ser luz significa llevar verdad bíblica a la educación y a la formación de la siguiente generación. Una iglesia que desea hacer bien a una nación debe preguntarse, ¿qué están creyendo nuestros niños sobre Dios? ¿Qué se le están enseñando en las escuelas a nuestros niños sobre el hombre, sobre la verdad, sobre el cuerpo, sobre la sexualidad, sobre el trabajo, sobre la familia, sobre la libertad, sobre el dinero y la felicidad? Por eso tenemos aquí una comunidad de homeschool en esta iglesia también durante años, para equipar a los padres cómo educar a sus hijos de una manera maravillosa que no tienen que envidiarle nada a nadie. Padres, ¿conoces tú el currículum de la escuela donde estudia tu hijo? ¿O simplemente lo mandaste allá porque tienes una agenda tan ocupada y necesitas estar todo el día en la escuela? ¿Qué le están enseñando a tus hijos sobre Dios, sobre el hombre, sobre el sexo? ¿Qué están aprendiendo? Le hacemos bien a una nación cuando equipamos también a la próxima generación. Una nación está siendo discipulada todos los días. Yo no sé si tú lo sabes. Todos los días una nación está siendo discipulada por la televisión, redes sociales y demás. Así que la pregunta no es si mis hijos o mi matrimonio está siendo discipulado por el mundo o por la iglesia. La pregunta es, ¿quién te está discipulando? ¿Quién está discipulando a tus hijos? ¿Tu familia? ¿A los tuyos? ¿Quién? ¿De dónde estamos aprendiendo lo que estamos aprendiendo? Hay palabras que estamos usando. Hay prácticas que estamos llevando a cabo. Y no nos damos cuenta que ha salido de muchos mensajes súper positivos de los gurús de YouTube, y no nos damos cuenta que hay muchas cosas que el filtro las ha pasado, que las hemos abrazado sin darnos cuenta. Y la pregunta es, ¿desde cuándo comenzamos a hacerle caso a ciertos hombres, a ciertas líneas de pensamiento? ¿Desde cuándo comenzamos a hacerle más caso a eso que a Dios? Ser luz significa defender de manera práctica la dignidad de los débiles. Eso significa que cuando la iglesia enseña que todo ser humano porta la imagen de Dios, esa doctrina debe producir consecuencias positivas en la vida de esa iglesia. Explico. En la forma en cómo tratamos al pobre, en la forma en cómo tratamos a la mujer. Quienes primero le dieron la dignidad a la mujer no fue el feminismo, lo que ha hecho es distorsionarla. Ha sido Dios y su palabra, regresándola a su verdadero diseño y disfrute, sin tener que correr y trabajar duro para imitar lo que hace el hombre. Tremendo lo que promueve el feminismo. Eres feliz cuando imitas y haces lo que hace el otro. No siendo tú, sino cuando haces lo que hace el otro. Cuando protegemos al niño, al huérfano, al anciano, como dije hace rato, al discapacitado, al extranjero. La doctrina de la imagen de Dios debe ser elevada. Eso es lo que le da dignidad al ser humano, que lleva la imagen de Dios. Por eso lo que impulsa cualquier ministerio de misericordia debe ser una cultura de dignidad. Es precisamente esa cultura de dignidad lo que hizo que levantáramos un ministerio que se llama Cristo el Refugio, que empieza ayudando a las más de 3,000 personas que hemos asistido a La Guaira con medicamentos, alimentos, equipos, herramientas, compañía, consuelo, oración, el evangelio.
incluso ayudándolos a regresar a sus casas, prestando nuestros vehículos para hacer una mudanza y llevarla hasta allá. Es eso, ponle manos y pies a lo que crees. Es esa cultura de dignidad lo que nos mueve. Pero no tienes que ir a La Guaira, te dije, tu casa, tu barrio, tu lugar más cercano, el ancianato de aquí al lado. Una iglesia sin muros no es simplemente una iglesia que sale de su edificio para hacer actividades. Es una iglesia cuyos miembros llevan el señorío de Cristo a cada lugar donde Dios los ha colocado. Hermanos, los muros no siempre son ladrillos. A veces están hechos de indiferencia, de temor al hombre o de comodidad. Nos encanta la zona de confort. Por eso a veces termina el culto y nos vamos corriendo. Porque sentarme contigo implica preguntarte cómo estás, escucharte e involucrarme en tu vida, y no quiero. Esa clase de cristianismo no concuerda con la palabra de Dios. A veces los muros no son ladrillos, sino indiferencia, miedo al hombre y comodidad. No quiero sacrificar nada de mi comodidad. Y Cristo nunca llamó a su iglesia a esconderse, a enfocarse en el aserrín y en los trozos de madera, sino en lo que hay en la carretilla, lo que somos. Nos llamó a vivir en medio del mundo, reflejando su amor y anunciando su reino. Por eso Jesús dice: Padre, tú me enviaste al mundo. De esa misma forma, envíalos a ellos al mundo, no los saques de ahí, para que ellos impacten a ese mismo mundo que un día los perseguirá, los calumniará y los señalará, a ese mismo mundo, que ellos puedan beneficiarlo, bendecirlo, impactarlo positivamente. Hermanos míos, impactemos significativamente el mundo donde Dios nos colocó, porque somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Oremos.